Mis saludos. Realizo este video en el marco del curso Enseñar y Aprender en la Cultura Digital del programa Enfoco del INET. Para el trabajo final debíamos analizar una hipótesis. Quería manifestar la dificultad que me trajo ese análisis por considerar a la hipótesis algo vaga, con algunos términos o imprecisiones. Por ejemplo, habla del aprender, pero no habla del aprender qué. Habla de cuestiones cuantitativas no muy definidas como escasamente. Es decir, que me trajo una serie de inconvenientes a la hora de comprender la hipótesis. De todas maneras, bueno, procedo a realizar el análisis. La hipótesis es: los estudiantes que conviven en la cultura digital aprenden gracias a la utilización de los dispositivos digitales, mientras que los procesos de mediación de los docentes intervienen escasamente en la construcción de habilidades blandas. Podemos distinguir que esta hipótesis está conformada por dos afirmaciones con un nexo que podría ser un contraargumentativo, mientras que, es decir que podríamos separarla en dos afirmaciones, son independientes una de la otra, es decir, no hay una serie de premisas y una conclusión, no hay una relación entre la primera, A, y la segunda, B. Es decir, por un lado tenemos la afirmación: los estudiantes que conviven en la cultura digital aprenden gracias a la utilización de los dispositivos digitales, y por otra, los procesos de mediación de los docentes intervienen escasamente en la construcción de habilidades blandas. Esto, dicho de otra manera, podría ser una conjunción, es decir, que la hipótesis sería verdadera si el valor de verdad de A y de B es verdadero. Voy a detenerme primeramente en la segunda afirmación, pero quería también hacer una observación respecto a la forma de cuantificar en la misma. Dice: los procesos de mediación de los docentes intervienen escasamente en la construcción de habilidades blandas, y escasamente es algo bastante impreciso, no sabría cuánto es escasamente. Pero bueno, pensando en esta afirmación y en dónde encontrar documentación que me permita o confirmarla o refutarla, estaba pensando en el documento Demandas de Capacidades 2020 publicado por el INET. Vamos a ver en estos gráficos, ¿sí? Estos representan la búsqueda laboral. Esto se ha hecho a partir de consultas a empresas. Dice que las búsquedas para las áreas técnicas y operativas sobre el total de las búsquedas corresponden al 69%. Y de ese 69%, ¿sí?, de puestos que corresponden a esas áreas, el 51% tiene dificultades para ser cubierto. Abajo vemos un gráfico de torta donde además dice que de ese 51% con dificultades para ser cubiertos los puestos, bueno, el 27 corresponde a una dificultad alta y el 70 a una dificultad media. Pero en la derecha tenemos las razones por las cuales no se cubren o hay dificultades para cubrir estos puestos. Y tenemos como en primer lugar, la falta de competencias técnicas, es decir, las habilidades duras, con un 27%. Por otro lado, la falta de experiencia, con un 20%. Ya ahí casi estamos en el 50%, estamos 47%. La falta de candidatos disponibles o que no hay ningún candidato, el 19%. Luego aparece las pretensiones, ¿sí?, que uno tal vez pretenda algo más de lo ofrecido, con un 10%. Y seguidamente aparecen sí allí las habilidades blandas con un 9%. Esto no hace que yo pueda afirmar ni tampoco refutar, pero si yo veo esto,
digo, bueno, la mayoría de los puestos no es que no se cubren por falta de habilidades blandas, hay otros motivos por los cuales no se cubren, además de que hay un 9% de problemas con las habilidades blandas en los puestos no cubiertos. Bien, por otro lado tenemos este gráfico del mismo documento donde habla de las habilidades, está puesto como fortalezas y debilidades, y de las 5 mejores nombra la destreza manual, la gestión de calidad, la responsabilidad y el compromiso, la predisposición a adaptarse a nuevas tecnologías y las habilidades en el trabajo en equipo. Es decir, que está mencionando habilidades blandas, fuera de la destreza manual, como las mejores. De las peores, el idioma extranjero, la comunicación escrita, matemática, la creatividad y la iniciativa. Esto tampoco podría ser concluyente. Recordemos que son encuestas realizadas a empresas y creo que esto no alcanza para decir que los procesos de mediación de los docentes intervienen escasamente en el desarrollo de estas actividades blandas. Por último, en cuanto a esta afirmación, tenemos las principales deficiencias de la educación técnica, que también estaría enfocada desde el punto de vista empresarial y bueno, menciona con el 20,1% cuestiones prácticas, 19,5% también cuestiones prácticas, luego cuestiones de contenido, 12,2%. Las habilidades blandas aparecen ahí con un 12%, como que en la educación técnica profesional estamos teniendo uno de esos problemas. Pero basta esto para decir que la contribución de la mediación docente es escasa en cuanto a la construcción de estas habilidades. Bueno, yo no podría decir que esa afirmación es verdadera. Bien, ahora voy a intentar analizar la primera parte de la hipótesis, que creo que inclusive me dio más dificultades que la segunda, que dice que los estudiantes que conviven en la cultura digital aprenden gracias a la utilización de los dispositivos digitales. También me parece un poco vaga, ¿sí? Y por un lado distingo dos partes, que los estudiantes que conviven en la cultura digital aprenden gracias a estos dispositivos. Es decir, que si los estudiantes conviven en esa cultura, entonces aprenderán gracias a esos dispositivos. Pero también me quedo pensando que si las personas aprenden gracias a la utilización de los dispositivos digitales, es porque conviven en la cultura digital. Bien, esa es una posibilidad de análisis. Acá la parte coloquial me parece que nos está jugando en contra, o a mí, porque no puedo terminar de comprender exactamente a dónde apunta esta afirmación. Por otro lado, podría pensar en que si los estudiantes conviven en la cultura digital y utilizan dispositivos digitales, entonces aprenden. En este caso, la afirmación sería falsa si R es falsa y por supuesto P y Q verdadera. En el caso anterior sería falsa si una de las dos proposiciones es falsa. Entonces no estoy en condiciones realmente de afirmar, menos de probar de que esto sea así. Más allá de lo dicho, le pregunté a 44 alumnos de educación técnica, cuarto, quinto y sexto año de la Escuela de Educación Técnica número 2 de Munro, sobre las afirmaciones que componen la hipótesis, y el resultado fue el siguiente. Se les dio a los alumnos 4 opciones para completar la afirmación. Los alumnos que conviven en la cultura digital aprenden gracias a los dispositivos digitales, que es la de la hipótesis, aprenden con sus docentes y compañeros, pierden mucho tiempo que podrían usar para aprender y aprenden si usar responsablemente estos dispositivos. Con más del 55%, como vemos, los alumnos contestaron que aprenden con sus docentes y compañeros
y en menor medida, con un 22%, que aprenden si usan responsablemente los dispositivos digitales. Lo que quiero aclarar que se realizaron otras preguntas en esta encuesta acerca del uso de la tecnología por parte de los alumnos, y los alumnos respondieron que utilizan una computadora, que necesitan la computadora para realizar actividades de la escuela y para resolver problemas en mucho mayor medida que los guarismos que obtuve en otras escuelas no técnicas. Es decir, que los chicos están usando continuamente, los veo cuando entro al taller y están dibujando en programas CAD, haciendo maquetas electrónicas o haciendo una planilla de cálculo. Más allá de que los veo utilizar los dispositivos digitales, también destaco que más del 55% de ellos no eligió la opción aprenden gracias a los dispositivos, sino aprenden con sus docentes y compañeros. Se le preguntó a los mismos alumnos sobre en qué medida los docentes intervienen en la construcción de ciertas habilidades, que podríamos decir habilidades blandas, la comunicación, el respeto, la puntualidad, bueno, varias de ellas. Y lo llamativo fue que ningún alumno contestó en que los docentes no intervienen en nada. En gran medida que intervienen mucho o poco. En menor medida muy poco y 0% para nada. En este gráfico vemos cómo los alumnos estiman que el docente interviene en la construcción de la comunicación. Con el 30% interviene mucho, con el 60% poco y con el 10% muy poco. En el siguiente gráfico le preguntamos acerca del trabajo colaborativo y el desempeño en grupo, y vemos que con el 40% dice que el docente interviene mucho y el 50% poco, solo el 10% para muy poco. Lo mismo para la construcción del liderazgo. El 50% dice que el docente interviene mucho, que tiene poco que ver el 40% y el 10% que tiene muy poco que ver. Acerca de la puntualidad, el 50% reconoce que el docente interviene en que ellos sean puntuales. El 20% dice que intervienen poco y el 30% muy poco. En el tema de respeto, los alumnos reconocen que el docente interviene en un 70% en que ellos sean respetuosos y que intervienen poco, ¿sí?, en un 30%. 70 para mucho, 30 para poco, muy poco, no tuvo votos, nada, no tuvo votos. En la opinión acerca de la responsabilidad, el 90% asume que el docente tiene mucho que ver y el 10% que tiene muy poco. Este gráfico muestra la opinión de los alumnos acerca de la intervención en la construcción de habilidades blandas de los docentes. En este caso, con un 60% opinan que los docentes contribuyen mucho, un 28% que contribuyen poco, un 12% que contribuyen muy poco y un 0% en que no contribuyen nada. Con lo cual yo creo que 60% estaríamos en condiciones de decir que al menos en nuestra institución, con la muestra tomada, la afirmación que compone la hipótesis, es decir, la segunda afirmación, no se cumpliría. Muchas gracias.